Continúa analizando. Aníbal Acevedo Villa, por Radio Isla, Sobre la Mesa. Aquí de regreso a la segunda parte de Sobre la Mesa, hoy viernes 14 de julio, ya está aquí en los estudios. Y nos acompaña la licenciada Cecile Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, que los que nos escucharon el pasado viernes es una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Subrayo las dos palabras porque hay organizaciones sin fines de lucro, y eso es legítimo, que reciben dinero del gobierno, y eso pues los pone en una situación a veces un poco incómoda. Esta es una organización que no recibe dinero del gobierno de Puerto Rico, recibe dinero de fundaciones, mayormente de fuera de Puerto Rico, y que su objetivo son múltiples, lo discutimos el viernes pasado, no vamos a entrar en esos detalles, pero uno de sus objetivos principales es exigir, reclamar, velar porque los gobiernos, en este caso el gobierno de Puerto Rico, actúe con las normas básicas de transparencia y ética. Y desde esa perspectiva han asumido el rol no solamente de evaluar los niveles de transparencia en el gobierno de Puerto Rico, sino en la realidad que vive Puerto Rico del momento, de la Junta de Supervisión, Control o Superficialidad Fiscal. Cecile y Espacios Abiertos han estado presionando públicamente a la Junta, y yo tengo que decir que cada vez que ellos hacen algún tipo de presión, logran algún movimiento de la Junta. Hicieron unos planteamientos públicos hace apenas creo que 2 semanas, que fue lo que me motivó a invitarla al programa la semana pasada, y eso provocó que la Junta rindiera algunos tipos de informes, hiciera público algún tipo de información. Estuvieron con este servidor el pasado viernes. Cecile señaló cómo la información ética que están dando de los miembros de la Junta y de los empleados es totalmente incompleta y que ni tan siquiera cumple con lo que dice la propia ley promesa. Y entonces, en reacción aparentemente a esa presión de Espacios Abiertos, publicaron una columna, la encargada de los temas de ética de esa organización, y anoche, creo que después de las 5 de la tarde, anunciaron que estaban poniendo online nuevos informes financieros. Y pues tenemos aquí a Cecile. Sé que ustedes han hecho un estudio que estuvieron hasta altas horas de la madrugada para una reacción inicial y están circulando un parte de prensa en estos precisos momentos. Yo simplemente voy a resumir la conclusión para que entonces poder conversar con Cecile unos minutos. Nos señala Espacios Abiertos que la información que puso en línea la Junta de Supervisión Fiscal ayer fue deficiente e incompleta en febrero y continúa deficiente e incompleta hoy. Deja mucho que decir de la Junta hablar de transparencia y al mismo tiempo hacerle creer a la gente que están cumpliendo con la ley o más allá, cuando eso es falso. Son palabras fuertes. La Junta continúa incumpliendo con la ley promesa. La sección 109 de la ley es muy específica sobre el tema ético, los conflictos de interés y la divulgación de intereses financieros. Dicha disposición aplica a todos los miembros de la Junta y a todos sus empleados, y en el comunicado hace una especie de box score de quienes han más o menos cumplido y quienes no. Cecile, no vamos a tener mucho tiempo, y tú no has tenido mucho tiempo y tu equipo, de examinar lo que rindieron ayer, pero ¿qué han encontrado? Bueno, como bien has señalado, lo que encontramos es que continúan, esto es como una bola de humo, ¿verdad? Cada vez que uno pide más información, pues entonces publican alguna información. De hecho, yo te digo, cada vez que yo veo que publicaron la información, yo pienso, por fin, aleluya. Y cuando entonces uno se pone a estudiar los documentos, se da cuenta que la información continúa siendo incompleta y deficiente. Ayer publicaron unos informes que en realidad lo que hicieron fue que los informes anteriores publicados en febrero tenían fecha de actualización a agosto, que fue cuando nombraron a los miembros de la Junta, y entonces los informes son casi idénticos, y lo único que tienen diferente es que sí, que ampliaron el periodo, ahora es hasta 31 de diciembre. Por ejemplo, yo recuerdo el viernes pasado que tú nos señalabas que, por ejemplo, recuerdo que decías que José González era uno de los que sí más información había dado, pero que la propia señora Yaresco había dado bastante información, pero que en la inmensa mayoría de los miembros no tenían cuánto dinero, o sea, los sueldos, los ingresos que estaban teniendo. Eso es fundamental para tú comparar un antes con un después. Los clientes, los que están en la práctica privada, qué clientes tienen para uno saber. Eso aparentemente nunca lo vamos a saber, por lo menos de los contenidos de los informes que ellos han preparado. Pero, por ejemplo, los ingresos que están recibiendo los miembros de la Junta, no del gobierno, sino los ingresos que tienen privados, ¿eso está?
se supone que los divulguen y te puedo decir específicamente con nombre y apellido cuáles son los que los han divulgado y cuáles no. Los han divulgado, la información más completa es la de Andrew Biggs, Arthur González, José Ramón González, Ana Matos Santos y Natalie Yaresco. En el caso, hay unos que sencillamente se niegan a miembros y empleados de la Junta que se niegan a informar los salarios, los ingresos o los valores de sus activos. Y esos tienen nombre y apellido también. José Carrión, Jaime El Curi, Carlos García, Ramón Ruiz Coma, David Skill y Elías Sánchez. Hay otros que tampoco divulgan la información de sus cónyuges, que también la pide el informe. Y eso también tiene nombre y apellido, son casi los mismos que te acabo de mencionar. Y, o sea, los señalamientos que ustedes hicieron públicamente sobre los informes anteriores prácticamente se repiten igualitos en el informe de ahora, o sea, la falta de información. Eso es así. O sea, vuelvo y repito, porque es que ayer, obviamente, aquí no voy a criticar a ningún periódico porque lo rindieron tan tarde que no hay ninguna nota Esos escrita. son hechos, o sea, eso en realidad es Pero un hecho lo que te quiero decir es que constatable. ayer por la noche yo me pasó lo mismo que a ti, obviamente no entré a examinarlo, vi que había unas notas en los periódicos digitales que la Junta rinde más información financiera, además creo que ese es el titular. Sí, sí. Y entonces pues yo dije, ay, qué bueno, hasta que entonces temprano en la mañana nos hace llegar esta información y gracias por venir con in such a short notice, como dicen. O sea, que no, esto es un engaño doble, porque esto para mí es bien importante y es sobre el tema que dije en la primera parte del programa. Esta Junta cada día está haciendo las cosas, o sea, son una Junta con poderes dictatoriales, no lo podemos negar. Pero una cosa es que usted la ley le haya dado poderes dictatoriales y otra cosa es que usted se lo crea, los ejerza de forma impune. Entonces, ustedes los critican porque los informes son incompletos, hacen un comunicado, radican nuevos informes, pero siguen siendo exactamente igual de incompletos. Sí, sí. Lo único que cambiaron fue el periodo de cubierta del informe. Tú me mostraste, enséñame algún formulario, porque es que yo quiero, esto gráficamente es bien dramático. No es que Espacios Abiertos se ha puesto a buscar y dice, bueno, es que aquí me dieron una información, pero esa información es incompleta, porque yo quisiera saber más. No, es que yo estoy viendo aquí los informes. No sé cuál me diste aquí. El de Elías Sánchez. Entonces, en el formulario, mire, yo llené formularios de ética del gobierno de Puerto Rico. Y si tú llenabas un espacio, si tú dabas un espacio en blanco, inmediatamente te llamaban. Elías Sánchez, estoy aquí en la página 1 o 2, la página 3. Dice que usted tiene que poner la información sobre sus assets y sobre sus ingresos y cuentas de retiro. Entonces, Elías Sánchez pone unos nombres, Banco Popular Commercial Checking Account, Chase Checking Account. Dice el tipo de valor en blanco. No sé si por lo que está en internet. Valor en blanco. No aparece en ningún sitio el valor. Tipo de income, pues dice salario. Income amount en blanco. La cantidad en blanco. Así. La cantidad en blanco. Así mismo es este otro. Este es el de quién? El de José Carrión, lo mismo. La cantidad del sueldo o de ingresos o sea, no es que Espacios Abiertos esté pidiendo información porque al leer el informe se le crean dudas. Es que no cumple ni tan siquiera con el formulario que ellos mismos diseñaron. Claro que lo diseñaron porque es lo que le exige la ley federal de promesa. Y esto, vuelvo y repito, es sumamente importante. Aquí, mira, aquí otro más en blanco. Este es de Carlos García. Y ese es el actualizado. Carlos, este es el actualizado. mismo, mire, aquí está totalmente en blanco, totalmente en blanco la información sobre los ingresos. Y esto es importante. Aquí hay miembros de esa junta, y eso no es nada malo si se hay las protecciones. Hay miembros de esa junta que están en el mundo financiero. Están en ese mundo, de eso viven. Hay miembros de esa junta, como el señor Elías Sánchez, que tiene clientes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico con intereses que pueden ser afectados por decisiones del gobierno y de esa junta. Entonces, no sabemos ni cuánto ganan, ni qué ingresos tienen, ni quiénes son sus clientes. Porque no me digas a mí, yo trabajo, y voy a usar el nombre mío, él trabaja para el bufete Acevedo Vilá. Ajá, pues ok, pues él trabaja para el bufete Acevedo Vilá. ¿Y quiénes son los clientes del bufete Acevedo Vilá? Porque ahí es que está la clave. O
O sea, si el bufete Acevedo Vilá tiene un cliente que está relacionado con los bonos, que está haciendo gestiones de cabildeo con el gobierno, que está interesado en proyectos de energía, pues ahí hay un posible conflicto de interés. Si esa persona, si la persona está en la Junta. Y entonces yo, ahora que me trajiste los informes, que la semana pasada no los habíamos visto, yo no los había visto, pues la realidad es que no tengo ninguna explicación. Y después están certificados. Digo, perdón, por la sí, tengo una oficial. explicación. La explicación es, no quieren que se sepa. La explicación es que esta Junta, y todo esto los va a desprestigiar ante la juez. Esta es la Junta que nos representa a los puertorriqueños por mandato del gobierno federal, del Congreso. Entonces, esta es la Junta que se supone que exija transparencia del gobierno de Puerto Rico y que se va a enfrentar a unos buitres en el tribunal, que ustedes se creen que no le van a sacar esto. O sea, ustedes se creen que estos buitres, para defender los intereses de los bonistas, no se van a encargar de acabar de desprestigiar esa Junta, porque la Junta se está desprestigiando ella sola. Y yo no voy a derramar una sola lágrima, porque vuelvo y repito, una cosa es, este es un organismo dictatorial, colonial, imperial. Oye, pero están haciendo un buen trabajo, ¿qué remedio? Están siendo transparentes, están haciendo unos informes interesantes, pero ni eso. Cecil, ¿y qué? Obviamente ustedes presumo que ¿qué van a hacer ustedes? Obviamente llevan menos de 12 horas examinando estos informes. ¿Qué van a hacer ustedes Bueno, en el nosotros espacio? primero vamos a abierto? llamar la atención nuevamente por escrito a la directora ejecutiva de la Junta, ¿no? Y al presidente de la Junta para que lo puedan ver, porque a veces uno tiende a pensar, bueno, pues, ¿será que no tienen la información correcta para salir de esa duda? Pero vamos a continuar observando, vamos a continuar monitoreando. Hoy mismo se vencen los segundos informes trimestrales, o sea, no han completado los originales, los informes iniciales, los trimestrales que vencían en abril están incompletos y hoy nuevamente se vence el segundo trimestral, que son los de abril, mayo y junio, se vencen el día 14 del mes siguiente, precisamente hoy, así que veremos a ver en esta tercera ocasión. Para que ustedes sepan, bajo la ley de ética de Puerto Rico, si radican los informes tarde y no pediste una extensión válida, te dan una multa. Entonces, tocamos este tema el viernes pasado, pero vuelvo a tocar. ¿Hay algún organismo, para empezar, federal, que esté por encima de ellos, en el cual ustedes puedan informarle y decirle, mira, no están cumpliendo con la ley promesa y las normas de ética y transparencia? Sí, precisamente la ley promesa establece en esa sección 109 lo que son conflictos de interés y dice, sin perjuicio a cualquier disposición de ética para los empleados del territorio cubierto, todos los miembros y el personal de la Junta estarán sujetos a los requisitos federales sobre conflictos de interés descritos en el código, ¿no? Y sin perjuicio a cualquier disposición ética que aplique, todos los miembros de la Junta y el personal asignado a la Junta estarán sujetos a revelar sus intereses financieros. Sí, pero ¿hay alguna oficina de ética a la cual ellos le tengan que responder? No. Por eso es lo que pregunto. Tú puedes, obviamente ustedes le pueden hacer un Eso es un señalamiento. vacío que tiene la Ustedes ley. le pueden hacer un señalamiento a los miembros del Congreso de las comisiones que crearon esta ley, porque después de todo, me parece que eso es pertinente. Entonces, la Oficina Ética de Puerto Rico no tiene jurisdicción tampoco. No. De hecho, eso es precisamente lo que dice la sección, que no le aplican las leyes de... Ahí le ponen el territorio. Le hacen aplicar unas leyes federales, pero no le ponen a nadie para que lo supervise de si cumplen o no cumplen con la ley ellos federal. entonces adoptaron su propio procedimiento y están pagando una persona, un oficial de ética. ¿Cuánto le pagan a ese oficial de ética? Bueno, dice $750 la hora, hasta un máximo de 40 horas mensuales, esos son $30,000 mensuales, pero lo que vemos es que es un sello de goma, porque si vemos los informes que están con información deficiente y cuando la persona firma como que están completos, pues no pone ningún comentario, que por lo menos hubiera escrito... Para hablar de conflictos de interés. ¿Ustedes se imaginan si la persona que dirigiera la Oficina de Ética del Gobierno de Puerto Rico trabajara por contrato, que un contrato que le tienen que firmar las horas y certificar las horas los legisladores o el gobernador? ¿Qué escándalo habría en Puerto Rico? Porque esa persona no tendría ninguna independencia. Pues eso es lo que Cecil Blondet acaba de describir. La persona que se supone que haga cumplir con las leyes de ética federal que le aplica a los miembros de promesa es un contratista a quien José Carrión y Natalie Yarasco le firman los cheques.
No tiene ninguna independencia. Pagamos, y que que lo pagamos, y el cheque es de los dineros de nosotros, el pueblo puertorriqueño, pero entonces la Oficina de Ética de Puerto Rico, con sus luces y sus sombras, no tiene ninguna, aparentemente no tiene ninguna jurisdicción para examinar. Pero ellos han sido muy hábiles, ¿no?, en tratar de comunicar o tratar de confundir a las personas, dando información de que están haciendo unas cosas que sabemos que no están haciendo y nosotros vamos a continuar. Y ese formulario que yo acabo de ver, que está todo en blanco, ese formulario lo diseñan ellos. Sí. Pero lo diseñan ellos tratando de cumplir con la ley federal. Sí, está basado un poco en la del Congreso, que posiblemente tú debes estar familiarizado claro, con ese tipo de y yo vuelvo y repito, si en el Congreso de los Estados Unidos o aquí en Puerto Rico usted dejaba un espacio en blanco, inmediatamente le llamaban, y si no lo contestaban, lo multan, le hacen un señalamiento. Pero ahora la pregunta es, la oficial de ética, ¿le va a hacer un señalamiento a el señor Carrión, que fue quien la contrató? ¿Y quién le paga el cheque? ¿Y quién le paga el cheque? Bueno, Cecil, creo que vamos a estar conversando sobre este tema periódicamente, porque el tema de la falta de transparencia y los conflictos y la invitación a conflictos de los miembros de esa Junta de Control Fiscal, hay algunos, vuelvo y repito, que me preocupan, porque son personas que laboran en ese mundo financiero, que tienen clientes hoy. Me preocupa sobremanera el señor Elías Sánchez, quien todo el mundo sabe y tiene derecho a ganarse la vida, pero hay que saber quiénes son sus clientes, si esos clientes están haciendo o no están haciendo gestiones con el propio gobierno de Puerto Rico, a quien él representa. Y hay otros que sabemos que tienen bonos de Puerto Rico y no están señalados los bonos ahí. No están señalados, y de hecho ellos mismos hicieron unas expresiones a esos efectos, la hizo la propia Junta en marzo, en el caso específico del señor Ramón Ruiz Coma, y todavía eso no se ha dilucidado. De hecho, ese es de los informes que no aparece ni certificado por la oficial de ética y ya ni lo mencionan. Ahora hablan solamente de los informes de los miembros con derecho al voto. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley es específica. Dice que son todos los miembros y los empleados. Los felicito y por esa labor de fiscalización y por tratar de llenar un vacío que existe por diseño de la propia ley federal. Y nada, los micrófonos aquí de Sobre la Mesa siempre van a estar abiertos para discutir cualquier señalamiento que Espacios Abiertos quiera hacer. Gracias por la oportunidad. Pues muy bien. Bueno, y antes de terminar, pues hay que hacer unas menciones de los temas el tema de estatus. No hay mucho que decir, porque esa es la noticia, que no hay mucho que decir. Hoy el periodista José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día en la capital federal, pues nos trae la noticia, que para mí no es sorpresa, de que el señor Bishop, que es el presidente de la Comisión con jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, pues fundamentalmente dice que no tiene tiempo ni para hablar del plebiscito, ni para hablar de promesa y la crisis económica. Dice que quizás después de septiembre, habrá una vista, pero en un lenguaje muy cuidadoso. No dice si la vista va a ser sobre el simulacro del 11 de junio o si la vista va a ser sobre promesa y la crisis económica en Puerto Rico. Estamos a 14 de julio, al día de hoy no hay ningún proyecto de ley de estatus presentado por la comisionada residente Jennifer González. Sí, digo que no hay ninguno porque el que ella presentó en enero ya no tiene ninguna validez. El que ella presentó en enero queda invalidado porque ella misma dijo que necesitaba que el plebiscito en Puerto Rico tuviera el aval del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como no tuvo el aval del Departamento de Justicia, el proyecto de ley que presentó Jennifer González en enero, que fue su primer proyecto de ley radicado, fundamentalmente no sirve para nada. Ella tiene que presentar otro proyecto. Estamos a 14 de julio, no lo ha presentado. Y ahora el señor Bishop dice que no tiene tiempo. Es más, para los amigos estadistas que siguen engañándose a ellos mismos o que se dejan engañar por Ricardo Rosselló y por Jennifer González, al día de hoy, el señor Bishop no ha hecho ni una sola expresión sobre los resultados del 11 de junio. Ni una sola expresión. Para él es como si aquí no ocurrió nada el 11 de junio. El problema es más grave, que los que son presidentes y líder demócrata
en esa comisión y en la subcomisión que tiene la jurisdicción sobre Puerto Rico. Sí se han expresado, pero los que se han expresado, lo que han dicho es, ese plebiscito no tiene ninguna validez, ese plebiscito lo ganó el boicot, y para nosotros la prioridad más importante en este momento es Promesa, la crisis económica en Puerto Rico. Sí, el señor Ricardo Rosselló nombró a esos 7 miembros de esa comisión, se montarán en un avión, generarán algún tipo de noticia, pero la realidad es que, número 1, le están haciendo perder el tiempo a Puerto Rico. Número 2, el gobernador en un momento que tiene que de verdad dedicar todas sus energías a sacar a Puerto Rico de esta crisis, a presentarle una ruta, una hoja de ruta de hacia dónde debemos ir para salir de esta crisis, el gobernador sigue perdiendo su tiempo y sus energías en tratar. No es perder el tiempo en la estadidad. Mire, aunque yo creo que la estadidad es mala para Puerto Rico y es mala para los Estados Unidos, yo pues defiendo el derecho de las personas a abogar por eso. Lo que para mí es inconcebible es que insistan en decir que hay un mandato del 11 de junio. Ahí es que están perdiendo el tiempo. Ahí es que están haciendo el ridículo. Ahí es que le están haciendo daño al ideal de la estadidad, que es la razón de ser de ese partido. 14 de julio, presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre el tema de estatus en Puerto Rico no ha dicho nada. Peor aún, ha dicho que por ahora no hay vista pública, que si hay vista pública será después de septiembre, y ni tan siquiera ha dicho si va a ser una vista pública sobre estatus y el plebiscito del 11 de junio, o si va a ser una vista pública sobre Promesa y la crisis económica que vive Puerto Rico. Repito nuevamente, Ricardo Rosselló le está haciendo un daño terrible al movimiento estadista, y lamentablemente en el PNP no hay nadie que se levante para defender el ideal que ellos profesan. Todo lo contrario, están tratando de vivir la mentira de que tienen un mandato del 11 de junio, cuando nadie, ni en Puerto Rico, que no sean ellos mismos, pero mucho menos en Estados Unidos, se ha creído el cuento de que hay un mandato y que Puerto Rico está pidiendo la estadidad. Con esto nos despedimos. Esta noche juegan los Piratas en Fajardo. No puedo ir al juego por compromisos familiares, pero el domingo, cuando Carlitos Arroyo y sus cariduros vayan a la guarida, pues espero estar allí. Anoche, en un juegazo, Aguada le ganó por 1 punto a Arecibo, así que vamos a tener buen baloncesto en las próximas semanas. Y a todos, pues que tengan un lindo día y un mejor fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en otra edición más de Sobre la Mesa, por aquí por Radio Isla 1320. Muchas gracias.